Capítulo 4. Su regreso. Les habían dicho que como rápido podrían llegar a Alejandría en 20 días, pero consiguieron hacerlo en 18, recorriendo larguísimas horas y escatimando el descanso. Cuando llegaron a las primeras aldeas que anteceden al brazo más oriental del delta, Jesús estaba feliz, y no era raro, ya que regresaba al lugar en el que había crecido. Dimas le había contado que en 2 ocasiones muy brevemente había estado allí, pero por lo visto había llegado y raudo partido en encargos que no quedaban del todo claros. Encargaron les llevasen los burros al mercado y tomaron una barca para llegar hasta Alejandría. Y cuando llegaron por el río, la silueta de la torre de la isla de Faro les daba la espalda, pero también parecía anunciar el camino por el que sabían que continuarían. Tomaron una habitación con una cama principal y otra menos enjundiosa, comieron sencillos platos del país, como los panes redondos con queso. Caminaron por el mercado, escuchando las voces de todos los idiomas del mundo. Jesús en cierto momento quiso darse una vuelta por su antiguo barrio y sin acercarse miró la casa donde se había criado, en la que ahora había otras personas y otros aromas. Fueron a visitar a los banqueros y presentaron las notas de cambio que les permitirían contratar pasaje en algún barco a la cuenta de José de Arimatea, y los banqueros lo quisieron convencer de tomarse aquel barco fenicio o aquel otro griego, pero Jesús amablemente declinó sus sugerencias. Al día siguiente recorrieron el puerto y pudieron ver un barco cartaginés realmente bueno que regresaba a su ciudad natal. Negoció el precio con el patrón del mismo y supo que estaba previsto zarpar dentro de 5 días, si los vientos lo permitían. A últimas de la tarde, los burros habían llegado al mercado y encargó los cuidasen en una cuadra, para volver en la siguiente mañana y concretar una buena venta de tan útiles animales. Faltaba, sin embargo, realizar alguna compra de objetos de lujo que pudiese vender con una gran ganancia en las remotas provincias. Su objetivo siempre había sido comprar paños de seda, de los que llegan desde el país de los seres y que las personas de buena posición gustan lucir. Pero, como resultaba obvio, en el mercado los precios eran disparatadamente altos. Allí se vendían paños y túnicas para la población de la ciudad. Conversando con los tenderos, les hizo saber que en realidad él buscaba a alguien que trajera en cantidad tan preciadas telas, ya que pensaba llevarlas muy lejos, para su venta al por menor, sin estropear los negocios locales. Por una ligera comisión lo pusieron en contacto con los que hacían el viaje en barco hacia la Arabia Félix, y conversando y riendo y tomando algún vino, concretó la compra de 50 túnicas de finísima seda. Había de pagarlas a solo 3 minas de oro, pero gastaría 2 minas más, ya que era material de contrabando y se debían pagar sobornos. Cuando regresaban, Jesús estaba en un estado lamentable. Borracho y vomitando, cantaba canciones del país sin poder acertar ni una nota. Dimas lo llevó hasta su cama y lo dejó de costado, con un balde de latón junto a la cama, para evitar desgracias. Capítulo 5. Paralelos. En las primeras mañanas no sabía dónde tenía la cabeza y vomitaba cada poco. La luz le hería los ojos, pero el sonido de los remos lo arrullaba y le hacía sentir mejor. El aire salobre a veces lo descomponía y otras veces le traía consuelo. Los marineros se burlaban de él, como habitualmente han hecho de todos los primarizos en alta mar, hasta que Dimas se enrostró con un remero y el patrón del barco mandó que hubiera orden. Cabe agregar que Dimas tampoco estaba bien
y que incluso demoró más en acostumbrarse al bamboleo de la nave. Habían ido costeando a la espera de un viento que los llevase hacia el norte, y cuando éste apareció, lo aprovecharon y la costa se perdió de vista. Por suerte, para entonces estaban un poco más acostumbrados, pero de todas maneras imponía una sensación ominosa el verse rodeados de agua y agua y agua. Jesús se acordó en cierto momento de un cuento que le había contado en su niñez sobre dos mellizos que en el tiempo de los antiguos faraones habían viajado, uno hacia la isla de Keftiu y el otro hacia el país de Punt, cuando en un cierto momento el hermano que había viajado hacia las tierras de las olorosas maderas y las especies de países lejanos se enfrentó con unos bandoleros. En la lucha perdió una mano. En el mismo día, el otro hermano, que cruzaba el mar en busca de azafrán y de ámbar, tuvo un enfrentamiento con una serpiente marina y perdió una mano. ¿Cómo estaría Santiago?, se preguntaba, y se lo imaginaba sentado, esperando a que algo ocurriera, o habiendo pasado varios días mal, pero luego hallando la forma de sentirse mejor en medio de una situación que nunca había conocido. En esos días, Santiago se había dado cuenta de que no iba a poder llegar a la cuota de producción que había prometido. Además de trabajar él y su esclavo, había contratado 2 braceros más, pero de todas formas era demasiado trabajo. Así que había decidido ir a pedirle consejo al tío José. Partió para Arimatea, donde estaba la casa principal del mismo, que hasta entonces no había conocido. Llegado a la casa, fue bien recibido por la esposa de su tío y por 2 de sus concubinas, ya que la tercera había ido acompañándolo a Jerusalén. Se esperaba su regreso muy pronto. Era una casa de estilo romano que en algo le recordaba la de Filón, aunque aquella era de estilo griego. Se había refrescado y cambiado de ropa para cuando escuchó las voces que indicaban la llegada del dueño, quien se congratuló de hallarse con él y ordenó les preparasen algún manjar, aunque no era hora. Comieron, conversaron sobre la familia y el tío aplazó hasta terminar los platos hablar de los negocios de Santiago. Él elogió el trato que había hecho, pero Santiago le dijo que estaba preocupado y expuso las razones por las que creía no poder cumplir. Necesitaría 4 braceros más para poder llegar en plazo a la producción, pero si los tuviera, no habría lugar para que todos pudieran trabajar en el taller. Solo tengo instalaciones para 2 trabajadores más, se lamentó. Y además, no tendría con qué pagarles. Estás pasando por los problemas normales de cualquier hombre con un negocio, le contestó tranquilizador. Lo que debes conseguir es alguien que tenga otro taller y que pueda ser parte del trabajo. Tú le subcontratas una parte de la tarea y tu ganancia será menor, pero conservarás tu cliente. Tu buen nombre se irá cimentando y comenzarás a establecer relaciones con gente que te mirará a ti como alguien que le da oportunidades a otra gente. Luego le recomendó que viajara hacia Cafarnaúm, que no estaba muy lejos de Nazaret, y le dio el dato de un carpintero de la zona que podría estar interesado en trabajar para él. Ya era tarde y Santiago pasó la noche en la casa de su pariente, partiendo a la mañana con el deseo en su corazón que allá donde estuviese, Jesús también hallase sus caminos se fueran solucionando cuando se presentasen problemas. Capítulo 6. Familiares. A finales del segundo mes de la primavera, Rebeca notó que le había faltado su regla, y por más que por un lado pensaba y sabía que era lo que debía ocurrir, por otro lado no sabía qué era lo que sentía. Estaba contenta, se sentía orgullosa de sí misma, tenía miedo y le daba vergüenza, al mismo tiempo que satisfacción.
pero de lo que estaba segura era de que cada vez que pensaba en decírselo a alguien, sentía que el piso se abría debajo de sus pies y que no podía hablar. Al principio esto le complicaba bastante, pero después se dio cuenta de que tener un secreto, el secreto de su embarazo, para ella misma, aunque fuera por un tiempo breve, era como ser dueña de un tesoro del que nadie sabía y que le producía un extraño tipo de regocijo. Ella veía trabajar todo el día a Santiago, quien alternaba los momentos de preocupación con aquellos en los que sentía que estaba a punto de llegar al objetivo, y al mismo tiempo se daba cuenta de que había sombras en su mente que ella no comprendía. En los asuntos de la casa, obviamente, quien llevaba la conducción era su suegra. Mariam era una mujer razonable, pero muy meticulosa en algunos asuntos que a ella no le parecían importantes. Mariam a su vez pensaba que Rebeca era una muchacha muy dulce, de buen corazón, pero excesivamente dócil y todavía sin la menor idea de cómo era el mundo en el que le tocaba vivir. Se esforzaba por contarle historias, para que comprendiese la realidad que las mujeres se enfrentaban en todas partes, pero para Rebeca parecían no ser sino historias de terror que la sobrecogían, pero a las que no daba crédito de ser reales. Tenía además que preocuparse por sus hijos, principalmente los pequeños, ya que José llegaría pronto a la mayoría de edad. Pero Judas, Simón y las mellizas aún no. Y comparando con los mayores, los 4 estaban aún a su cuidado y le exigían mucho menos esfuerzo. Judas siempre estaba muy preocupado por ayudar a alguien, y a veces le parecía que su docilidad era solo superada por la de Rebeca. Por su parte, el pequeño Simón se metía en todo tipo de situaciones riesgosas, pero Salomé estaba con un ojo atento sobre él siempre y lo sacaba de uno y otro problema. Viendo la tendencia que tenía a preocuparse por su hermano menor, Mariam le había indicado esa tarea como una de las que le correspondían. Susana resultaba a primera vista poco comunicativa y en ocasiones hosca. Le encantaba encargarse de todo lo que fueran números, la cantidad de lo que debía consumirse, la cantidad de lo que debía comprarse, el tiempo que se debía dedicar a cada tarea y cualquier cosa que pudiera, de una u otra manera, transformarse en algo medible. Si bien era muy protectora con Simón, no actuaba en el modo maternal en que lo hacía Salomé, sino que cuando ella tomaba un tiempo para su solaz y relajación, se ponía a trepar a árboles o a tirar piedras y le enseñaba a realizar estas y otras hazañas infantiles. Por cuestión de orden, cada vez que Mariam tenía que ausentarse, era Rebeca quien quedaba formalmente al frente de la casa. Tales ausencias empezaron a ser más frecuentes porque la fama de Mariam como curandera había llegado a Caná. A veces la venían a buscar desde allí, aunque solo las familias más acomodadas. Pero una vez que había llegado, se corría la voz, y distintas personas aparecían para ver si ella podía curarlos, espantar los demonios o hacer otros actos mágicos. Ella les oía, les aconsejaba, y cuando los ingredientes estaban disponibles, les indicaba un ungüento, un cocimiento de hierbas o alguna otra preparación. Cada vez se daba más cuenta de cuán poco sabía, pero al mismo tiempo de que esa gente sabía todavía menos, y que confiaban en ella de tal forma que expresar sus dudas habría sido quitarles toda esperanza. Y ahora se agregaba Cafarnaúm, porque cuando Santiago fue allí a tratar con Isaac el carpintero, lo primero que le dijeron fue: ¿tú eres el hijo de Mariam la curandera? Así que le preocupaba que de tanto ir de allá para acá descuidase la casa. Pero cuando ella no estaba,
Rebeca, Susana y José lograban hacer que las cosas funcionaran bien, y eso la llenaba de alegría.